Bueno, en primer lugar, efectivamente la casta tiene miedo. Solo para mencionarles, si de acá al 22 de octubre mejoramos nuestra fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar, no les quede ninguna duda que vamos a tener un ¡Viva la Libertad! Pero más allá de eso, por favor. De lo que hoy le quiero hablar es de nuestra visión y de lo que creemos que es la salida. Quiero agradecer también a cada uno de los miembros de mi equipo, cada uno de estos gladiadores que luchan por las ideas de la libertad, y hoy, frente a las dudas que ponen y demás, quiero que conozcan al que va a ser el presidente del Banco Central de la República Argentina y que nos va a cerrar, el doctor Emilio Campos. Doctor Emilio. La historia te va a recordar como el que terminó de asesinar la inflación. ¡Viva la libertad, carajo! Básicamente, entonces, la idea es tratar de explicar la decadencia argentina y ahí vamos a tener las bases sobre cómo salir. Vamos a presentar la lógica de nuestro modelo y a partir de ahí dar algunos lineamientos de lo que va a ser nuestro gobierno. Desde nuestra posición, la decadencia argentina, que arrancó hace poco más de 100 años con el primer populista llamado Hipólito Yrigoyen, que contaminó de socialismo a la Argentina y que como a un sapo nos pusieron a hervir y están ahora matando al país directamente. Porque de ser el país más rico del mundo a inicio del siglo XX, hoy somos 140 al tipo de cambio paralelo, tenemos 40% de pobres, 10% de indigentes, con el agravante de que Argentina, siendo un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 70%, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y en Argentina hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Por lo tanto, quiero que me expliquen para qué sirve el Estado presente si no es para hacer ricos a los políticos y pobres a los argentinos de bien. En ese sentido, la base de este modelo decadente, al cual la casta se abraza
y trata de defender este modelo nefasto con uñas y dientes, tiene una génesis en una frase que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, el problema radica en que las necesidades son infinitas y que los derechos hay que pagarlos. Y el problema es que si hay que pagarlos hay que buscar los recursos y esos recursos son finitos. En ese conflicto que existe entre las necesidades infinitas y los recursos finitos, ese problema la economía ya lo resolvió. Es decir, afuera del paraíso la solución es el capitalismo, la economía de libre empresa, el único modelo exitoso a lo largo de la historia de la humanidad, donde con la propiedad privada y mercados libres eso conduce al máximo bienestar. En este sentido, esta solución que los economistas conocemos desde hace tiempo, inmortalizada por Adam Smith con la idea de la mano invisible y sustentada científicamente por Hayek en su trabajo El uso del conocimiento en la sociedad, sabemos que cada uno de nosotros, guiado por nuestro propio interés, conduce al máximo bienestar general. Sin embargo, a los políticos esa solución no les gusta. A ellos les gusta la mano opresora del Estado. Es decir, corregir los resultados de la economía por la fuerza, por la violencia. Y la contracara de eso es una política fiscal alocada que se manifiesta en déficit fiscal. Y el problema es que el déficit fiscal tiene que ser financiado. Entonces, los políticos delincuentes lo primero que hacen básicamente es endeudarse. ¿Por qué endeudarse? Endeudarse probablemente sea una de las formas más inmorales, perversas y sucias que usa la política para financiar el déficit. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la deuda son impuestos futuros. Y esto quiere decir que la fiesta de hoy se la estaríamos pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a gente que quizás todavía ni siquiera nació. Gente que no se puede defender de este tipo de acciones, gente que no vota, gente que no tiene defensa frente a esta atrocidad de que nosotros hagamos una fiesta y ellos la tengan que pagar. De hecho, es tan así que una de las cosas que sugerí para bajar el nivel de violencia en los partos es que, si es necesario que el nene llore, en lugar de pegarle un chirlo, cuando nace le muestren lo que nace de viejo. Va a llorar, queda cagado. Obviamente, frente a esa situación, llega un momento que nos quedamos sin financiamiento. Y cuando nos quedamos sin financiamiento, los políticos no corrigen. ¿Qué hacen entonces? Recurren a esa institución nefasta llamada Banco Central de la República Argentina. Que dicho sea de paso, yo les diría que hay 4 categorías de bancos centrales. Están los bancos centrales malos. Supongamos, por ejemplo, si yo le dijera, bueno, a lo largo del siglo XXI, ustedes tienen un banco central que les hizo perder la mitad de sus tenencias monetarias, porque generó a lo largo de estos años 100% de inflación. ¿Cómo considerarían ese banco central? Malo. Bueno, ese banco central se llama Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos. Imagínense en qué categoría están los de Sudamérica. Muy mal. Después están los bancos centrales de los impresentables. Y después está el Banco Central de la República Argentina. Emilio Serrano, por favor. En ese sentido, vean que antes de que existiera el Banco Central,
en 1935, la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Después, cuando se creó en 1935, se lo creó mixto, mitad del sector privado, mitad del sector público, por 40 años. Es decir, en 1975 deberían haberlo cerrado, cosa que no se hizo. Además, nació en base a una estafa. Pero no solo eso, sino que además, dicho sea de paso, uno de los responsables de la creación de esa estafa se llama Federico Pinedo. Decía el abuelo de uno de los que está esquemas, no sé, agrupaciones que compiten. Lo que pasa es que nada, como vienen tercero y cómodo. Así que si quieren hablar del Banco Central, digamos que empiece a repudiar a su abuelo, por lo menos. Pero no solo eso, sino que además la inflación saltó en ese periodo al 6%, un número muy alto para los registros de la época. Después, en 1946, Farrell lo nacionalizó y a partir de eso hasta el año 1991, que fue cuando ocurrió el repudio de la moneda, la inflación promedio fue del 250% anual. Le quitamos 13 ceros a la moneda y tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, hasta que llegó el mejor presidente de la historia argentina, que fue Carlos Saúl Menem, y lanzó la convertibilidad. Si bien la inflación durante todo el periodo de la convertibilidad fue del 9%, la gran mayoría de esa inflación se concentró en los primeros 20 meses, entre abril del 91 y enero de 1993, para que a partir de ese momento Argentina empezara a ser el país con menos inflación del mundo. Sin embargo, cuando los políticos se quedaron sin financiamiento, volvieron a intentar llevarse puesto el Banco Central, cosa que hicieron, pero nos dijeron que esta vez iba a ser diferente. Y la realidad es que en los primeros 4 años del régimen K la inflación fue del 10%, en el segundo periodo fue 20%, en el tercer periodo del régimen K fue 30%, con Macri 40%. Hoy la inflación viene viajando a un ritmo del 124% anual si lo miramos en 12 meses, 300% si miramos el dato punta, 370% si miramos la inflación core, 470% si miramos la inflación en alimentos y más del 600% si miramos la inflación medida por el índice mayoristas. Por lo tanto, estamos camino a una hiperinflación. Lo increíble es que alguien defienda que exista el Banco Central. Verdaderamente la locura no es no tener Banco Central, la locura es tenerlo. Y esto se da en un contexto que tenemos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo. Recuerden que en el Rodrigazo la inflación se multiplicó por 6 y que básicamente la cantidad de pobres se multiplicó por 5. Ya sería un disparate multiplicar la inflación al ritmo que viene. Imagínense que sería además imposible multiplicar por 5 la cantidad de pobres porque no nos da ni siquiera la matemática. Por lo tanto, eso nos da un orden de magnitudes de la crisis que tenemos enfrente. A eso le tienen que sumar que tenemos indicadores sociales que son peores que los que teníamos en el año 2001. Y como si fuera poco el desequilibrio del Banco Central, en términos de relación pasivos remunerados, LELIX contra la base monetaria, está en niveles similares a los que teníamos en el primer trimestre de 1989, en la antesala de la hiperinflación. Es decir, por lo tanto, están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis de la historia argentina. Ya sea por si estalla antes o por si nos toca arreglarla, tenemos que tener claro el desafío que tenemos por delante y que gracias a este equipo maravilloso que me acompaña, estamos todos
haciendo nuestro mejor esfuerzo para poner a Argentina de pie y para que en 35 años volvamos a ser una potencia mundial. Y obviamente que cuando ocurre el desastre monetario, no queda otra que ajustar las cuentas públicas. Y los políticos siempre hicieron lo mismo. Jamás bajaron el gasto público, porque no se puede tocar nunca el gasto público, pero sí suben los impuestos. Y en ese contexto, es más, miren la inmoralidad de lo que pasó este miércoles pasado. Sucede que bajar impuestos a las ganancias en trabajadores, que no es ganancia, lo consideran como hiperinflacionario. Ahora subir el gasto no, hay que ser inmoral en la vida. Además lo dice gente que aprobó varios presupuestos con déficit fiscal y que cuando fueron gobiernos volvieron déficit fiscal y se endeudaron hasta la maceta. Hay que ser inmoral y tener doble vara en la vida, hay que ser cara dura. En ese contexto, entonces nos terminan subiendo los impuestos. Argentina tiene la presión fiscal formal más alta del mundo. Tenemos 170 impuestos, tenemos 300.000 regulaciones. Este país, tal como está, es inviable. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Si seguimos haciendo las mismas cosas que venimos haciendo hace 100 años, el único destino que nos queda es la miseria total y absoluta. Entonces, esta situación, la contraparte, es que Argentina tuvo de los últimos 122 años déficit durante 112. Además tuvo 22 crisis, donde de esas 22 crisis, 20 son de origen fiscal, que puede ser alto o muy alto. Las más escandalosas de los últimos 50 años tenemos el Rodrigazo con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, la tablita cambiaria en el 81 con 11, la hiperinflación de Alfonsín con 9, la convertibilidad con 8, y hoy entre el déficit fiscal y el cuasi fiscal estamos en 14 puntos del PBI. TikTok, 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 TikTok. Por lo tanto, la tarea que tenemos que enfrentar es una tarea enorme. No es una tarea para tibios, no es una tarea para cobardes y mucho menos para incapaces. Por lo tanto, nosotros somos el único espacio que hizo una propuesta de gobierno completa. Somos los únicos con propuestas en lo fiscal, en lo monetario y en un montón de áreas de gobierno. Es decir, somos los únicos que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo y además tenemos el coraje para hacerlo. En este sentido, nuestro modelo está inspirado en las ideas de la libertad. Tal como señala nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad de todos los tiempos, el coloso Alberto Venegas Lynch, hijo, dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo, la cooperación social, y donde solamente es posible ser exitoso
sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Ese modelo es un modelo donde los países que son más libres son 8 veces más ricos que los países reprimidos, donde el decil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Tiene 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y además la gente vive un 25% más. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué le temen a la libertad? ¿Por qué asustan a la gente? Si es tan claro, lo que sucede es que la solución está en manos del mismo problema. La solución implica que para salir adelante, el costo lo va a tener que pagar la política. La política y toda la casta que vive de este círculo nefasto que nos conduce a la más estúpida y miserable de las pobrezas. En este sentido, nosotros tenemos diseñado un programa de largo plazo. Cuando ustedes miran los parámetros de la economía argentina y miran la evidencia empírica del crecimiento económico, miran los problemas de convergencia, uno puede inferir que si Argentina hiciera las reformas de mercado en un lapso de 35 a 45 años, Argentina podría alcanzar el nivel de vida de Estados Unidos en términos dinámicos. En ese sentido, esto que parece muy largo, en rigor, primero, si ustedes quieren correr una maratón, siempre hay que dar el primer paso. Segundo, también tenemos que entender que tener altura de estadista también significa plantar el árbol que quizás no nos dé la sombra a nosotros. Nosotros estamos dispuestos a hacer eso. Pero lo más interesante, siempre se dice que los políticos carecen de mirada de largo plazo. Nosotros presentamos un programa de largo plazo y entonces dicen que nuestras políticas tienen delay. El gataflorismo en este país no tiene nombre, ni que hablar de la doble vara. Pero más allá de eso, esto quiere decir que nosotros venimos con una propuesta superadora para que Argentina vuelva a convertirse en una potencia mundial. Nosotros hablamos de 3 familias de reformas, las de primera, las de segunda y las de tercera generación. En este sentido, nosotros hoy por hoy estamos concentrados en las reformas de primera generación. Y básicamente son 4 pilares. En primer lugar, una reforma del Estado. En segundo lugar, una modernización del mercado laboral. Tercero, una apertura comercial. Y en paralelo, una reforma monetaria que a la postre termine con el Banco Central. En cuanto a la reforma del Estado, lo primero que vamos a hacer es cambiar la ley de ministerios y vamos a ir a 8 ministerios. Vamos a tener el Ministerio de Economía, el Ministerio de Infraestructura, bienvenido Guillermo a la Fuerza del Cielo, nuestro Ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Vamos a tener Relaciones Exteriores, Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. Es decir, vamos a ir a 8 ministerios. Les voy a contar una anécdota divertida. En la época que leía más, porque se imaginarán que ahora por cuestiones de tiempo leo bastante menos. Y entonces,
hay un libro de política económica de Juan Carlos de Pablo que explica lo complicado que es la tarea del ministro de Economía. Porque se iban a una reunión donde había 8 ministros, claro, 7 querían gastar y el ministro de Economía siempre era el que estaba retaseando, era el que defendía la caja. Entonces, claro, eso para el presidente siempre terminaba siendo un conflicto y a la postre quien volaba siempre terminaba volando el ministro de Economía. Bueno, estamos frente al primer caso de la historia que vamos a tener un presidente economista, ortodoxo hasta la médula, y que el que venga a gastar le cortó la mano. En este sentido, nosotros hemos presentado lo que denominamos el plan motosierra. Pensar que dicen que comunicamos mal y vamos a hacer las caminatas y viene la gente con la motosierra. Parece que no es que comunicamos mal, parece que la política no lo quiere escuchar, que es otra cosa. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos proponiendo eliminar la obra pública, hacer un sistema de iniciativa privada a la chilena. Así nos sacamos de encima estos problemas de los corruptos de la Cámara Argentina, la corrupción y los cuadernos. También proponemos eliminar las transferencias discrecionales. No solo eso, también proponemos eliminar los subsidios económicos, recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos, eliminar el déficit de las empresas públicas, pero privatizando, y terminar con los regímenes de privilegio. En términos de porcentaje del PBI estamos hablando de 3.5511. Es decir, queremos ajustar 15 puntos del PBI. Pero a diferencia de los otros ajustes que se hicieron en la historia argentina, este ajuste no va a caer sobre la gente de bien, sobre las personas que trabajan, sobre las personas que crean riqueza y que son los que hacen grande este país. Y que tienen que aprovechar a trabajar mucho cuando los políticos duermen para seguir creando riqueza sin que estos inútiles la destruyan. En ese sentido, eso nos va a permitir no solo recuperar el equilibrio fiscal, que implica 5 puntos, sino que además nos va a permitir ir a un estado previo al kirchnerismo, y eso además también nos va a permitir reformular el sistema impositivo, simplificarlo y llevarlo a 10 impuestos para que la economía argentina sea competitiva fiscalmente, al tiempo que vamos a avanzar profundamente en una agenda de desregulación de la economía. Otro pilar nuestro de nuestras reformas es la modernización del mercado laboral. Pensemos que Argentina no crea puestos de trabajo desde el año 2011. El empleo en el sector privado formal está clavado en 6 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, el mercado informal hoy ya tiene 8 millones de trabajadores. Y además hay desempleo encubierto en formato de empleo público, hay desempleo encubierto en el formato de planes sociales que entran como un tributo social, y hay desempleo encubierto en la metodología en respecto a cuándo, digamos, una persona se considera desempleada. En este sentido, nosotros estamos proponiendo ir a un sistema de seguro de desempleo como el que tiene la UOCRA, pero potenciado y mejorado con una mayor profundidad financiera, de modo tal que se pueda ligar con la construcción de un seguro. Y en ese sentido, esto nos permitiría pasar de 6 millones de puestos de trabajo a 14 millones de puestos de trabajo, donde además ahora la señal de precios estaría limpia, porque trabajaríamos sobre la litigiosidad judicial,
Y eso permitiría incorporar al mercado 8 millones de personas, o sea, nos iríamos a 14 millones. Y además, al estar limpia la señal de precio y tener una economía creciendo, se crecería intensamente el trabajo, con lo cual se crearían muchísimos puestos de trabajo de mayor calidad, con mayores remuneraciones, y eso además también nos permitiría que mayor cantidad de gente ingrese al mercado laboral, es decir, va a haber trabajo para todos. Y en este sentido, no solo que eso abre las puertas para... Acaba de llegar mi abogado. Mi abogado hoy le hizo pasar un dolor de cabeza al presidente, diciéndole que no puede visitar cosas de las que no vamos a tener que hacer cargo nosotros. Lindo libro, Mateo. Bien, ese es mi abogado. En ese sentido, siendo Argentina competitivo fiscalmente, siendo competitivo laboralmente, vamos a estar en condiciones de abrir la economía de manera unilateral. Y esto tiene sentido porque aquellas economías que son más abiertas son 9 veces más ricas que las que están cerradas. Por lo tanto, la apertura del comercio nos va a traer bienes de mejor calidad, un mejor precio y una ganancia de bienestar para todos los argentinos de bien. Y esto también es muy importante tener claro la secuencialidad. Durante la última dictadura se erró en la secuencialidad. Se abrió primero la economía y como no se reformó el Estado, no se bajó el gasto público, todo el impacto se fue sobre los trabajadores. Y cuando los militares trataron de mitigar esa situación, terminaron generando un industricidio y a la postre dejaron a la gente sin trabajo. Por lo tanto, no solo que es importante estas reformas, sino que también es importante la secuencia. Tenemos que ir por el fisco, tenemos que ir por la modernización del mercado laboral y una vez que tenemos esto, ahí podemos abrir la economía. Y en paralelo está la reforma que va a terminar con la inflación. Básicamente, nosotros reconocemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta, ya sea o porque aumentó la oferta o porque cayó la demanda o pasaron las dos cosas, y eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga y que todos los precios expresados en unidades monetarias suban. En ese sentido, además, la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Y es por eso que la inflación que hoy tiene Argentina se explica por los desmadres monetarios hechos durante el inicio de este gobierno, por la financiación del déficit fiscal y por el desastre que tenemos en el Banco Central, que es la emisión monetaria futura con las LELIQs. Es increíble porque a nosotros dicen que nuestra propuesta es ciencia ficción. Saben que cuando una tecnología es muy avanzada es muy difícil de separarla de la ciencia ficción. El problema es que nosotros no traemos algo nuevo, el problema es que los demás son precámbicos, son neandertal económicos. Es decir, no es que estamos inventando la pólvora. Es decir, Emilio es un genio, pero digamos, pero está haciendo algo que tiene sentido, no es que está inventando algo nuevo. Y en ese sentido quiero aclarar algunas cosas sobre algunos aspectos de la dolarización, como se suele decir, que en realidad tiene que ver con la moneda en la que se liquida el Banco Central. Y hoy liquidar el Banco Central implica rescatar una deuda de 40.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares en LELIQs y 10.000 millones de dólares de la base monetaria. Y para eso tenemos títulos públicos por 120.000 millones de dólares y reservas internacionales
no en la metodología a fondo, por 10.000 millones de dólares. Quiere decir que la base monetaria la podemos rescatar con los dólares que tiene el Banco Central y necesitamos una ingeniería financiera para poner en valor esos 120.000 millones de dólares en títulos públicos para poder rescatar los 30.000 millones de dólares del ELIX. De hecho, si esos títulos cotizaran al 25%, podríamos rescatar las LELIX y terminar con el problema de la inflación. Hoy los títulos cotizan a 33%. Por lo tanto, la dolarización es factible. Por más que a algún flojito de papeles crea que le falta el tuco y que le faltan los fideos. Hay tuco y hay fideos. Pero, al margen de eso, hay algunos aspectos que no quieren discutir más allá del instrumental y que son las cosas importantes. La pregunta es, ¿alguno de los presentes en la sala considera que robar está bien? Es decir, tenemos un consenso de que robar está mal. Ahora, si robar está mal, pensemos este ejercicio. Yo ahora tomo una fotocopiadora, empiezo a copiar billetes y les quiero comprar sus distintos bienes. Ah, me gustan tus botas. Entonces imprimo unos billetes, dame tus botas. ¿Me las darías? Exactamente, nadie me daría nada a cambio de eso. ¿Por qué? Porque es una falsificación, porque es una estafa. Eso el Estado lo puede hacer básicamente porque hay algo que se llama curso forzoso. Y ese curso forzoso se ampara en el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Es decir, es un robo, es un trato desigual frente a la ley, es violencia. Entonces, lo primero que tendrían que explicarme, por ejemplo, el señor Rosati, ¿por qué, digamos, para él robar está bien? Porque para mí y para todos los argentinos de bien, robar está mal. Pero no fue esta la única crítica. Hay otra crítica que dice que Argentina no podría estar dolarizando porque no tienen mapeado con el ciclo económico americano. La realidad es que, digo, la verdad es que yo les tendría que dejar a los argentinos que elijan la moneda que se les dé la gana. Y si eligen el dólar, el problema de los argentinos. Ahora, la realidad es que nosotros hablamos de competencia de monedas, que parece que si son dos monedas les gusta, pero si son más no. O sea, parece que tienen un problema de no se dan cuenta que dos monedas es el subcaso de muchas monedas. Pero al margen de esas anteojeras intelectuales, limitaciones mentales, la realidad es que si tengo competencia de moneda, digo, puedo ajustar la moneda al ciclo de negocios que yo tenga. Por lo tanto, la canasta, va a haber una canasta de moneda diseñada por los propios individuos en función de las necesidades que tienen. ¿Qué mejor que eso? Es más, si ustedes fueran una empresa petrolera, seguramente harían sus transacciones en WTI. Si ustedes tuvieran una empresa de gas, seguramente harían sus transacciones en BTU. Si ustedes tuvieran una empresa que se dedica a negocios agropecuarios vinculados a la soja, ustedes harían el precio de la soja en Chicago. Y si no tuvieran un instrumento, digamos, que les permita mapear de manera exacta, les cuento que hay un libro que está en la Bolsa de Comercio de Madrid que se llama Confusión de Confusiones. Es de 1445, o sea, estamos hablando del siglo XV, que describía los mercados de derivados en Holanda. Hoy Países Bajos. ¿Sí? Es decir, que no es que no sabemos cómo cubrirlo, hace un montón de años que sabemos cómo se hace eso. Entonces, una de las cosas que me niego a aceptar es que un conjunto de ignorantes les determine fijando las reglas a un montón de argentinos que solo se las pueden arreglar muchísimo mejor que esa manga de brutos.
Pero no solo eso. Además, otra de las cosas que dicen es, no, bueno, pero hay rigidez en el mercado laboral. ¿Y qué quieren? ¿Corregirla con emisión monetaria? Digo, tenemos que arreglarla yendo a los temas del mercado laboral, que es lo que dijimos recién, que es llevarlo a un sistema de seguro de desempleo. Eso es lo que va a arreglar el problema laboral. Donde hoy en esta locura en la que vivimos, la contracara de las restricciones que tenemos, no es que solamente tenemos 8 millones afuera del mercado, sino que además el 30% de los trabajadores formales son pobres. Es decir, esta es la gran locura que generaron estos delincuentes de 40 años de democracia, salvo los gloriosos 10 años de Carlos. En ese sentido, otro problema que señalan es, no, bueno, pero Argentina tiene déficit fiscal. Es como que ustedes llegan a la casa y le dice su mujer, viejo, no alcanza. Dice, bueno, lo arreglamos yéndonos de caño. Digo, para mí eso no es solución. O sea, la política monetaria es para mantener a raya el nivel de precio, es decir, para ocuparse de la inflación. Y la política fiscal se arregla con política fiscal, no con política monetaria. Entonces vean que esos 200 fracasados que fracasaron en las aulas, que fracasaron en la vida real, que fracasaron en la vida práctica, son los que quieren venir a decir que no se puede. Es decir, si esos fracasados dicen que no se puede, seguro que se puede. Porque con ese argumento, cada vez que tengo un problema lo arreglo con política monetaria. Y si lo arreglo con política monetaria, tengo inflación. ¡Basta! Vamos que vivimos en un país inmundo en términos de inflación. Entonces, si está claro desde lo moral, si está claro desde lo técnico, si está claro desde lo instrumental, la pregunta es, ¿por qué insisten? Miedo, están recontracagados. Cuando ustedes miran lo que nos robaron los políticos delincuentes que ocupan el poder, en los últimos 20 años nos robaron 280.000 millones de dólares haciendo el plan fotocopiadora, es decir, financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Si ustedes toman este último gobierno, nos robó 90.000 millones de dólares. Y si se paran en el último año, los políticos nos están robando 25.000 millones de dólares por año. ¿Saben cuál es el problema? Arriba de la mesa hay 25.000 palos verdes y hay que decidir si se los quedan los chorros de la política o se los quedan los honestos. Y nosotros venimos para que se los queden los honestos.
pensar que en el 2001 hubo un que se vayan todos. No solo que no se fue ninguno, sino que además vinieron con los parientes, con los amigos de los parientes, o sea, y crecen, y nosotros somos cada vez más pobres, y a los únicos que les ha ido bien en estos 40 años de democracia es a los delincuentes de los políticos. Por lo tanto, claramente, que se vayan todos, porque es el momento de que entre la idea de la libertad, y vamos a sacarlos a patadas en el culo. Por lo tanto, hay equipo, hay plan, están todos los elementos dados para que pongamos de pie a la Argentina y en 35 años volvamos a ser una potencia mundial. Que sea un orgullo ser argentino, que nuestros hijos se quieran quedar y que no se quieran ir. Es decir, existe una mejor Argentina, existe una Argentina posible, existe una Argentina mejor y ese futuro existe si ese futuro es liberal. Por lo tanto,